clara o...? Sí, Vale. es 80. ¿Vale? Entonces, ¿va a haber alguien que le pueda abrir? Si viene muy pronto, igual puede unirse a la mesa y hablar de Gaza también. Ahí sí, tío. Pero es de más país, ¿no? Sí. No, Eso. Igual tiene algo que aportar sobre Gaza. ¿Qué? ¿Dónde está? no tienen Sí, posición. no, tienes razón. En más país querían intentar hacer algún acercamiento a la comunidad judía. No sé yo si después de Gaza lo van a intentar de nuevo. Los demás Los demás países querían países. acercarse a los judíos. Es que más país está cogiendo un giro derechista, No, neoliberal, que a mí es me la nueva, asusta. es la nueva política verde tecnocrática europea. Pero vamos, hasta para hablar de Ceuta metió la cuña de a nosotros desde la nueva política verde. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se está derechizando, pero... Es una nueva. Sí, es una nueva. Están siguiendo a la estela de los verdes alemanes, que se han hecho pragmáticos y que han decidido ampliar el espectro de su acción más allá del discurso de lo verde para meterse en una cosa tecnocrática y demás. O sea, clases medias que siempre han sido el errojón de Aravaca, pues haciendo política. Y enterrando están ahora definitivamente que- al sí. nacionalpopulismo, que me estoy acojonado porque. Al nacionalpopulismo. Bueno, es que luego vamos a hablar con Clara Rama San Miguel y vamos a hablar un poco de esto. Ahora, del tema de todo el tema del patriotismo y demás. Quiero decir, en tu caso sé que no. Quiero decir, que tú no mandarías a nadie a morir por España. Quiero decir, tú no te ves... O sea, si fueses el general de todos los ejércitos de España, no mandarías a hijos ¿Por de qué los no? españoles. Bueno, Catañol, o sea, una cosa así moderadita y tal. O sea, irías a negociar. Entonces, la cuestión es que tú mandarías a mis hijos... Voy a ir preguntándote, graduándote. ¿Tú mandarías a mis hijos a defender las Canarias con su vida? Yo a los tuyos sí. A ver, reclutar. Bueno, la primera pregunta sería, ¿tú tienes hijos? No. ¿Y por qué? Pues porque no he podido. O sea, es así. O sea, tócate los huevos, Jorge, que le dije, bueno, responde con humor. Y, o sea, es como que no ha quedado del todo humorístico, pero bueno, o sea, no has podido. Perfecto. Se corta. Vale. Lo dejamos ahí. O sea, Como exprimente, ¿no? Como en plan, lo dejo aquí caer, ¿sabes? no he podido. Vale, ok. Pues, no se me ocurría ningún chiste. ¿Qué puedo hacer chiste? Aparte de decir. O sea, no se puede hacer humor sobre no tener hijos. O sea, supongo que alguien lo haría. Yo creo que los que no tienen humor tienen hijos y los que no tienen hijos tienen humor, ¿sabes? O sea, que yo creo son que bienes funciona. intercambiables. Son bienes intercambiables. Bueno, pues entonces, ya que tú no puedes mandar a tus hijos a morir... No, es que yo he jurado bandera. Yo estoy. Y ese proceso mental lo he pasado yo conmigo mismo. Sí, pero yo creo que hay un... Es una decisión. Sí, pero no es exactamente lo mismo cuando tú dices yo me sacrificaría que decir, como dice Churchill, ¿no? Hay que mandar a gente de 19 y 20 años a morir. O sea, no una persona que ya ha disfrutado de la vida, que es una decisión consciente, sino además que lo haces violentando de alguna manera, porque una persona con 19, 20, 21 años no es capaz de asumir la completitud de esa decisión. ¿Tú mandarías a mis hijos a defender con su vida a las Canarias? Sí. ¿Por qué? Si partimos de la base de que no es una recluta forzosa. No, es que, a ver, quiero decir... ¿Tú los mandarías a los tuyos? O sea, el problema es que... A los tres no, pero a uno sí. Al mediano, ¿no? No, siempre he pensado que al tener tres puedes tomar decisiones de mayor riesgo porque no es como tener uno. Y esto lo he comprobado. A ver, eso es una cuestión que se ha estudiado ya en la sociología con el concepto de la sociedad posheroica. Y la reducción del número de hijos ha hecho que en las sociedades occidentales sean muchísimo más reacias a entrar en guerra. Y, por ejemplo, con esto de la rivalidad entre China y Estados Unidos, en un país donde se ha aplicado una política de un solo hijo, habría que ver lo dispuestos que están los chinos, a la sociedad china, a entrar en guerra al día de verdad. No, es que, a ver, esto no es una cuestión menor, porque nosotros estamos viendo hoy como hay un país limítrofe, fronterizo con España, que tiene una demografía por 4, que es Marruecos, y que entonces la cuestión de ¿mandarías a mis hijos a morir? Vale, o sea, por las Canarias, bueno, las Canarias es un territorio medianamente, tienen un carnaval, se hace bodyboard, El hierro. Claro, o sea, bueno, yo he estado en Timanfaya. Muy bien. O sea, quiero decir, se come razonablemente bien y incluso puedes tienes la coletilla esta de 1 hora menos en... O sea, hay algún tipo de vínculo emocional, ¿no? Pero claro, por Ceuta y Melilla.
Bueno, hoy había un analista o colaborador, algo del Real Instituto Elcano, por cierto, que es una institución pública, supuestamente es el laboratorio de ideas de la política internacional española. Había propuesto, oye, ¿y si nos deshacemos de Ceuta y Melilla? Es como, tú quitas de la ecuación Ceuta y Melilla y Pero ya... vosotros creéis que... Podemos deshacer del Elcano, que también igual te ahorra más dinero. Igual es más práctico. Tú No, morirías por deshacerte del Cano, Jorge. Hombre, yo mi vida por el Elcano no la daría. Tampoco sé si la daría para deshacerme de él, pero desde luego por él no lo daría. No, yo lo que tengo claro es que, o sea, yo quizá daría el meñique por acabar con algunas instituciones de investigación sociológicas que no vamos a nombrar, de ámbito nacional. Lo dejamos ahí. Ahí deja. El tema es, claro, nosotros somos una nación desnacionalizada, ¿vale? Es decir, donde hay una mayor emoción a la hora del vínculo emocional de lo que sería una nación cultural, sería en las identidades subnacionales vinculadas pues, a Cataluña, a Galicia, a País Vasco, a Murcia incluso. Quiero decir, hay gente, yo creo que hay gente que incluso iría a la guerra, hay murcianos que irían a la guerra por Murcia, ¿vale? O sea, entiéndaseme, o sea, por Alcantarilla. Cartagena. ¿Cómo, perdón? O por Cartagena, por lo menos. Sí, bueno, igual. Pero por Cartagena igual. O sea, a ver, lo que quiero decir es que la gente tiene más vivo ese vínculo que el nacional. Y entonces, cuando suceden cosas como las que están sucediendo hoy, que es, oye, ¿cuánta gente ha entrado? Hoy, no tengo cifras de hoy. Bueno, pero digo, más o menos 3.000 tíos, 5.000 tíos, Bueno, no sí, sé. sí, ayer... 8.000 ayer, ¿no? Sí, 8.000. entre 8.000 y 10.000. Bueno, pero que Jesús ha escrito un artículo precisamente en Economía Digital. Buenísimo. No sé quién te lo habrá recomendado. ¿Quién te recomendó a Jesús? Un tío. Un tío, un random. No lo conoces, no lo conoces. Entonces, claro. Sí, Pedro, tú. hombre, a ver, oye. No, A mí me han propuesto escribir ahí, pero no sé, es que no sé de qué va eso. No sé, la web esa no sé de qué va. No, o sea, Jorge es un tío. ¿Cuándo quedamos por primera vez? 5 de mayo. Sí. Jorge iba a entregarme un artículo, bueno, tú también, en 24 horas. Bueno, a Jorge lo he visto, he comido con él un par de veces, he Yo no charlado y entré- tal, ni una línea, ni una línea he visto, ni una línea de WhatsApp. O sea, Pero ordenemos. no, perdona, es que estás aquí, o sea, aquí hay un pollo muy gordo, ¿sabes? Que esta gente no quiere escribir artículos en economía digital, no sé por qué, o sea, Porque te están traemos enmarronados. recomendados. y O sea, tal, no sé gente qué. que escribe mejor que Pero nosotros. ellos, no, o sea, ni una puta línea. Luego aquí entrevistas con el Independiente y tal, no sé En qué. vertical, ¿verdad? vamos. Ah, sí, yo le decía que me gustaría leer en papel todo el recorrido que está haciendo de la crítica a la clerecía, a los prescriptores y la realineación de la... Y No existe. No. A ver, es que es una obra construida en base a la oralidad. O sea, tiene mucho más que ver con el Cantar del Mío Cid. O sea, quiero decir, el Cantar del Mío Cid sobrevivió durante siglos sin escribirse. O sea, simplemente por la potencia verbal de los juglares repitiendo ideas que son ideas fuerza, ¿no? Homero. Entonces, Homérico. Pedro Homero, o sea, aquí las nuevas tradiciones posmodernas. Oye, pero que estamos hablando de cosas de frontera, joder. Es que, mira, es más, esta conversación es un ejemplo prototípico Sí. de lo que es España, ¿no? Entonces, resulta que Nos están invadiendo. coge el hijo de la Mari, que es un terrorista afgano. ¿Os acordáis, no? Que se pone el terrorista afgano a amenazarnos, recuperaremos al Andalus y tal. Y lo que hizo la sociedad española fue empezar a hacer putos memes. Entonces, Pero eso es la solución correcta, eso es guerra memética. Eso está teorizado por el Pentágono y cuando yo introduje el concepto, que fue, no porque yo, no porque yo ni lo inventara, sino porque lo empecé a oír y como siempre aquí en España, como tenemos esta cosa de rechazar todo lo nuevo, esto es una chorrada y te vas a la publicación periódica que tiene la Escuela de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos y ya aparecía el concepto de guerra memética. Y la OTAN tiene una cosa que se llama Centro de Excelencia en Comunicación Estratégica, que tiene su sede en Letonia, y sacaron un documento sobre el uso del humor como arma política. o sea, Polonia tiene tuiteros. No, Letonia. No. Letonia tiene tuiteros, tiene un grupo de tuiteros. No. Yo tengo un grupo de tuiteros. Tú sí que tienes un ejército que podría morir por España y en Twitter. Vamos. Yo tengo una gang. Han empezado. Digo que esto de los memes me parece relevante, pero, por ejemplo, se supone que tenemos un ataque no regular a nuestras fronteras a través de una tropa no regular, que son inmigrantes. Y ha ido acompañado de un ataque de memes y mensajes en las redes sociales.
Vale, pero lo que quiero saber es una cosa, es ¿por qué a nosotros no nos da... Y yo creo que se vincula también con ideas que tocamos en esa conversación en septiembre del año pasado, sobre que nosotros es como que no vivimos este tipo de amenazas de una manera verdadera. Es como que no jugamos a esto. No sé si me explico. O sea, no parece que nos encontremos ante ese dilema. Oye, tío, que nos acaban de entrar por la frontera 8.000 tíos. Y estamos aquí de... venga. No sé si te acuerdas. Había una región en España, espérate, ¿dónde era? Que estaban a punto de que si querían romper, no me acuerdo, una movida de estas de nos queremos separar y ser un país Cataluña, diferente. Asturias. Una de esas. Y yo decía, ¿dónde está la comunicación estratégica del gobierno? Toda esta gente, toda esta red de académicos catalanes en Estados Unidos tuiteando en inglés, que en su momento hubo una... Debe ser la impresión que me da desde fuera, digo, debe haber un esfuerzo deliberado desde la Generalitat para que hubiese becas y demás, para que hubiese tanto académico catalán en las universidades estadounidenses, en plan con abro hilo, os explico en inglés qué es lo que está pasando. Porque es una comunidad oprimida, why Catalonia is oppressed, ¿no? Y la respuesta fue totalmente una red, fue otra red, si no me equivoco, a ver si lo digo bien, Elena Alfaro. Sí. Una amiga, buena amiga, y que montó, pero la montó a puro huevo ella. O sea, de manera individual, ellos lo que empezaron a hacer, Voices from Spain, era una red de traductores voluntarios. Dice, venga, vamos a contraatacar, vamos a ver españoles que sean capaces de elaborar textos en idiomas diferentes y vamos a traducir textos de autores españoles desmontando todo esto para que lo entiendan. De Gascón, de David Jiménez Torres, de Juan Claudio de Ramón, y eso lo hacía Peña con carácter voluntario. Claro, pero la cuestión es como que le subcontratamos a la sociedad civil elementos que deberían ser pensados con carácter estratégico por parte de un Estado-nación que se considere a sí mismo inviolable en sus fronteras. O sea, yo el problema que veo es que, a ver, yo no soy un tío pro bombardear a nuestros vecinos. O sea, no estoy diciendo que tengas que jugar la partida así con Marruecos y con Francia y no tal. Pero es verdad que entre que seas un tío belicoso y nunca tengas un debate público y político relativo a los intereses, la violencia mínima que se ejerce desde una frontera... O sea, hemos pacificado tanto las costumbres del país que a veces nos resulta extravagante hablar de decir, oye, no, pero vamos... por ejemplo, lo que nosotros comentábamos era... el caso de estudio que poníamos en septiembre pasado era, ojo, que podemos encontrarnos entre un Perejil 2, que es lo que está sucediendo ahora, si no me equivoco. Sí, además, digo, para no repetirme, me vi en mi primera intervención y tú me preguntabas y yo te decía, es que el dilema no va tanto de si vamos a ir a la guerra con Marruecos, sino que Marruecos nos va a plantear un desafío dentro de lo que se llama estrategias en la zona gris, que es planteada siempre por un país que está cuestionando el statu quo de forma agresiva, haciendo cosas que siempre están en el umbral, por debajo del umbral de la guerra, con lo cual tú te quedas descolocado porque dices, esto no le puedo responder con un bombardeo. Y siempre tiene esa cosa de... y siempre hay una ambigüedad. Que todas estas ideas empiezan a teorizarse, sobre todo después de la invasión rusa de Crimea, pero que se aplica exactamente lo mismo. O sea, lo puedes aplicar a Rusia, a China, a Irán, y ahora... Y bueno, llevábamos... O sea, que el ejército español dicen, estos nunca van a enviar ni a 10 tíos a morir, ¿no? O sea, nunca ni enviarían ni una patrulla. O sea, el Perejil no hubieran ido si hubieran visto que había riesgo de muerte para la... Yo es que parto de una base un poco más jodida, que creo que eso nace de un conflicto anterior, que es un conflicto de opinión pública. ¿En qué sentido? Que si yo le digo a los militares que se aposten en la frontera y que le peguen un tiro al siguiente que pase, que sería una decisión de, oye, voy a frenar... Esto, quiero decir, por por poner un caso hipotético, en Israel este dilema no existe. No, lo que pasa en todo el mundo, casi, básicamente. O sea, Rusia no tiene ese dilema con... O sea, en cambio en España tenemos una fuerte cultura antiviolencia. Es decir, es como, el trabajo de ese militar hipotético que esté desplegado en la frontera no puede llevar al caso de que el ministro, que es quien tiene que asumir la responsabilidad política de todo esto, porque no es de los militares en sí mismos, sino debe responder de una orden política, dice, oye, queremos parar este flujo y al siguiente que pase, tiro al canto.
tiro al canto o el ejercicio de una violencia progresiva, ¿no? Que acabaría siendo un incidente internacional, que acabaría pivotando. Claro, si tú, que es lo que pasó con Cataluña, nunca demuestras que estás dispuesto a llegar al ejercicio de la violencia, lo que te sucede inevitablemente es que alguien te empuja. Quiero decir, alguien te va a seguir empujando hasta que en algún momento despliegues a los UGRs y empieces a soltar hostias, o en el caso de lo que sucedió ayer, que bueno, creo que era a las 6 de la tarde, se desplegaba el ejército en la frontera. Sí, porque era lo que había más a mano. ¿Pero qué es lo que espera ganar Marruecos? Con esto es una bofetada. Esto es una bofetada por el tema, pues, inmediato, es decir, lo más inmediato por el tema de Brahim Ghali, que es el secretario general del Frente Polisario. Pero esto viene de atrás, desde el reconocimiento estadounidense. Bueno, primero, de la ruptura del alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, que estaba vigente desde el año 91, con lo cual Marruecos ahora mismo técnicamente está en guerra. Hostia. Y a mí se me había pasado esto. Es que el problema... Que vuelve a haber tiros. ¿Pero y por qué nosotros nos metemos en ese fregado? Porque ellos lo que dicen es, ¿Cómo? es el momento... Es nuestro, no, espérate. El Sahara Occidental es nuestro. No, ¿sabes? No, pero a ver, si tú estás dispuesto... No, un segundo. Sí. Si estamos... Quiero decir, esto es así. Yo estoy dispuesto a disputar el Sáhara. Sí. Pero entonces, a tope. Quiero decir, lo que no... No, a ver, es que esto es lo que me pasa mucho en España, ¿no? Es... con los saharauis y tal. Bueno, no, con los saharauis no. Con los saharauis ¿estamos dispuestos a que empiecen a pasar cosas chungas en fronteras? ¿Sí o no? Porque la movida es esa. No, yo quiero quedar de bueno. Bueno, quieres quedar de bueno, pero esto al final tiene un puto coste. Es decir, si yo meto al del Frente Polisario, que a efectos de Marruecos es mentira... el comandante jefe de la fuerza hostil con la que estoy en guerra... Vale, o sea, yo te pongo una comparación. Tú imagínate que cogieran a de Juana Chaos... Sí. Es que lo hacía Francia con nosotros. Vale, lo hacía Francia. Francia era el territorio refugio de los terroristas vascos. Pero quiero decir, y hasta que no llega Sarkozy no cambia. Pero Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Lo hace a través de la inteligencia. Es decir, antes de mandar nosotros a 3 batallones al Sáhara Occidental, no hay vías intermedias, inteligencia... Espérate, no me habéis dejado terminar de hablar y la cosa está... Estáis perdidísimos. Es que tampoco hay que... Estamos muy perdidos. Pues oye... Dale. A ver, la cuestión... Experto, analista. Inmediata, la cuestión inmediata era el tema del Frente Polisario. Pero la cuestión de fondo es que Marruecos quiere que le reconozcan la soberanía sobre el Sáhara Occidental y enterremos de una vez por todas el mandato de la ONU del derecho a autodeterminación y esa sensación de congelamiento eterno que hace que cuando Marruecos se ha sentado a firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea diga, vale, pero no, todo lo que venga del Sáhara no, porque es un territorio ocupado. Y Marruecos quiere que se consolide de una vez por todas esa soberanía. Y Estados Unidos lo reconoce como parte de una triangulación con el proceso de paz, con el realineamiento de alianzas en Oriente Medio, que es, vale, tú reconoces a Israel, con lo cual yo dejo atado y bien atado Oriente Medio entre el acuerdo nuclear y... Bueno, o sea, hay una continuidad, Irán, aunque bueno, Trump estaba en contra, pero la idea era dejar atado y bien atado Oriente Medio para poder centrarse en China. Y como pago Marruecos por ese reconocimiento, porque ayuda a dejar bien atado Oriente Medio, entonces te reconozco el Sáhara. Y entonces Sáhara dice, vale, ya tengo a Estados Unidos, ahora solo falta Unión Europea. ¿Y quién es el...? O sea, Marruecos tiene el Sáhara. Sí, está ocupada así desde el 75. No, que hoy con ese realineamiento a Marruecos se le abre la posibilidad de legalizar la entonces, compra ahora lo que falta, a quien hay que apretarle las tuercas a la Unión Europea. Y a quien está en primera línea es España. Y es una cuestión de apretar tuercas. Y el pasado mes de octubre-noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí dijo, es hora de abrir la cuestión de Ceuta y Melilla. O sea, ellos están diciendo, vamos a por Ceuta y Melilla. Y aquí, bueno, pues cri. Tú decías, el problema que estás planteando aquí de fondo es un problema profundo y estructural en España de, 1, identidad nacional, cuando tú no tienes claro ni lo que eres, ni quién eres, ni dónde estás. 2, no tienes ninguna voluntad ni perspectiva para defender lo tuyo. Y 3, como hemos vivido un largo tiempo de paz y tranquilidad, porque había un diferencial de capacidades entre las Fuerzas Armadas españolas y las del Magreb, pensábamos que siempre íbamos a vivir en un mundo posheroico, posmaterial y posideológico. Y ese mundo ha acabado. Y ahora es cuando el futuro y el mundo nos pide cuentas. Y ahora eso nos pasa a nosotros despertamos del mundo. Pues, o a Italia le pasaría también. No. Es que han pasado de cosas. Me estás poniendo, o sea, Italia y Grecia, por ejemplo, si pensamos en países del sur,
Fuerzas Armadas de Italia y diplomacia griega, habría que ver lo que están haciendo esos dos países. Increíble, increíble lo que están haciendo. Sí, meando. Y entonces, y esto es una de las Estamos cosas... double mamming. Double mami. Es una de las cosas que yo me he dado cuenta, de que nos habíamos autoengañado siempre, no pintábamos más, no hacíamos más porque somos pequeñitos y son Francia y Alemania los que cortan el bacalao. Y ahora, después de haber visto a la diplomacia polaca en acción en Europa del Este y ver a la diplomacia griega en el Mediterráneo Oriental, digo, me han tomado el pelo. Yo como español me he pasado toda la vida pensando que no pintábamos nada porque éramos chiquititos y lo que pasa es que tenemos una diplomacia de inútiles. Bueno, lo que está Al loro. diciendo. Jorge, Lo que tenemos es, y lo hemos visto este año, ¿no? Cuando ha presentado el documento este supuesto estratégico de exteriores, que al final, pues lo que hay es una serie de vaguedades, ¿no? Somos una especie de ONG mundial, porque la diplomacia feminista, la diplomacia de la transformación verde y no sé qué, que me parece muy bien, pero ¿cuáles son los intereses de España? ¿Dónde están reflejados los intereses de España? Esa es la Para pregunta. defenderlos. Mira, tenemos un problema con exteriores. Sacan documentos y tú preguntas, ¿dónde están los intereses nacionales de España a defender? No están. Sacan documentos de defensa. Llevamos, no sé, 20 años, 15, 30, no sé, en el que si tú miras la Directiva de Defensa Nacional y buscas intereses estratégicos y amenazas y demás, no hay. claro. No hay. España quiere contribuir a un orden internacional de diálogo multilateral, las amenazas transnacionales del cibercrimen, el trata de personas y demás. Y tú dices, Sí, sí, y la efemérides, amenaza- política exterior feminista. Perspectiva de género, efemérides en la inmigración, que lo han dicho, LGTB. es importante. Claro, Laia mandando efemérides LGTB, que no entiendo muy bien qué son las efemérides LGTB. El carnaval de Maspalomas. ¿Qué eso? La primera vez que se abre a alguien una cuenta en Grindr, ¿qué es una efeméride LGTB? En Twitter, ¿qué decías tú? Muy gracioso también. Hombre, ¿Qué efeméride- tengo cuenta en Twitter? Eso me han dicho, ¿no? No, pero- Retuiteabas otro evento no, bueno. internacional, europeo. No, ya sé. Bueno, hay, No, pero una, la cuestión hay es- una famosa de cuando la revuelta en Nueva York, una redada contra un bar gay y fueron... no me acuerdo, Stonewall. Pero perdonad un segundo. No, un segundo. Venga, vale, venga, te cojo esa, Stonewall, ¿no? Stonewall. Vale, yo soy el diplomático responsable de la embajada en Afganistán, ¿vale? Y entonces voy al sheriff de Afganistán, llego ahí al maromo talibán que... y le digo, ¿conoce usted la efeméride de hoy de Stonewall? Y me dirá el lemorisme, me dirá... Le o la morisma. O el lo. Bueno, me dirá, no, aquí de eso no gastamos. Digo, no, o sea, No, yo creo... pero no, vamos a ver, en Afganistán hacemos cooperación al desarrollo, en Los Ángeles hacemos la Semana de la Moda Española, en Sydney hacemos la Semana de la Gastronomía y al Smithsonian llevamos unos cuantos grecos y quedamos súper bien. Claro. Y en África, pues hacemos cooperación, somos el ¿Y país qué hace simpático. Grecia? ¿De qué es lo que hace Grecia? Pues tú ves el Twitter del ministro de Asuntos Exteriores y va contando. Hoy me he reunido con el ministro de Asuntos Exteriores del Líbano. Al día siguiente, hoy me he reunido con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita y ya hemos llegado a un acuerdo. Nosotros les vamos a ceder una batería de misiles Patriot para que se defiendan de los drones de los houthíes y a la semana siguiente aparece un grupo de F-15 saudíes haciendo maniobras en la isla de Creta, que es un mensaje clarísimo a Turquía. Y al día siguiente se va a hablar con el gran patriarca de Pero eso Constantinopla. no es Objetivos 2030. Eso la Agenda 2030 no sé si... o sea, ¿eso en qué objetivo encaja? Turismo inteligente, ¿no? El Digitalización. Yo Turismo creo, mira, sostenible. el ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, si tuviese la tarjeta esta de acumulación de millas, si por cada viaje que hace le dan millas, yo creo que el tío deja el cargo de exteriores y va a estar viajando con la familia, pero yo creo que... Pero ¿por qué a nosotros se nos Pero permite la esto? Es lo que no entiendo. ya viajado. Sí, pero- Yo la vi que estaba en algún lado. Pero Sí, que fue, viaje- fue al Golfo Pérsico. Fue al Pero- Golfo Pérsico a pedir, por favor, que estamos muy mal y que inviertan aquí. Y Es alguien... que la diplomacia económica, ahí sí que la petamos. No, pero- O sea, luego nos invaden las fronteras, Sí. pero en diplomacia Sí, económica mira, estamos fue petando. brillante. La ministra de Asuntos Exteriores española fue al Golfo Pérsico para atar negocios con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y a la vuelta a la semana, un diputado de Marea por Galicia, o sea, que está dentro del grupo... Algo. Sí, estos de... Del Coletas. Sí, de este grupo, presentó una proposición no de ley para prohibir la exportación de armas a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos por su implicación en el Yemen.
que era una forma de decir, ellos pretendían que España iba a dejar de venderles armamento a estos dos países, pero esos dos países iban a seguir comprándonos aves y plantas fotovoltaicas y no se lo iban a tomar para nada mal. Es decir, a ver, yo tengo que reconocer, para los que no sepáis, en Asturias hay una de las fábricas de armamento más antiguas de España, Oviedo, que es Santa Bárbara, ¿no? Y allí, bueno, hay una galería de tiro, bueno, homologada y demás, ¿no? Y esto yo me acuerdo de la contradicción que había entre Izquierda Unida, ¿no? Pacifistas y tal, pero no, los pacifistas y tal, pero las minas y los cañones que siguieran saliendo de la fábrica de Trubia. Dicho lo cual, yo el problema que veo con este tema de los intereses nacionales es que si vivimos en un mundo político que niega que exista la nación, ¿cómo cojones vas a tener intereses nacionales? No sé si me explico. O sea, lo que tendrás será pues los intereses, no sé, de Tineo y los de Alcantarilla de abajo y los de Peñamellera Baja o los de Teruel, ¿no? Pero no tienes los intereses de carácter nacional que además permiten, de alguna manera, que a lo largo del ciclo político o que haya temas que se sustraigan al debate político parlamentario. Eso funciona en dos direcciones, porque, por ejemplo, hay un submarino, no sé si lo sabéis, que hemos construido, que es el S-80, ¿vale? El S-80 ha costado 4.000 millones de euros, si no me equivoco. Entonces, y es el que se hundió. Sí, no. Bueno, sí, que no cabía. O algo, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a ver, España se lanzó a diseñar un submarino y los cálculos... bueno, resumiendo, que había problemas con la estabilidad y entonces hubo que pagarle a una empresa estadounidense para que revisara todo el diseño. Vale, entonces... Bien, vale, y entonces la gente, como no entendía... Vale, que se hundía. Bien, vale. O sea, la cuestión es que se hundía. Bien. Entonces, 4.000 millones de euros, ¿vale? Por 4.000 millones de euros podíamos haber comprado 4 submarinos más piquiñucos. No, lo voy a hacer yo y tal. 4 submarinos más picuñucos y 8 F-35, ¿vale? Renovar 2 alas enteras de aviación y tener potencia submarina, que es una cosa que para un país como nosotros sería de puta madre, para hacer operaciones y tal. Coño, no. Porque claro, no, es que el Kichi, la bahía de Cádiz, su puta madre, y entonces no, es que la industria... Se utilizan cuestiones que son de ámbito... Industrial, sí, exactamente. Claro, es decir, oye, chico, no, vamos a ver, España no tiene política de defensa, pero eso es muy sabido. O sea, de los que estamos en este lado sabemos perfectamente, España no tiene política de defensa, España tiene política industrial de defensa. ¿Cuánto tardaría Francia en invadirnos? Si quisiera, o sea, ¿cuántas horas? Depende. O sea, no va la cosa por imagínate ahí. que gana Le Pen y se viene arriba. Y aquí gana Errejón. No, pero lo que sí puede No, pero suceder, que es verdad que hay un punto de que fragatas, no está preparado para... Fragatas, que era la milonga que decía en el anterior podcast Jesús. Claro, oye, de Francia igual no espero nada, salvo putadas, ¿no? Y que nos ganen en el fútbol. Pero del sur, o sea, nosotros somos territorio fronterizo con la mayor brecha de clase social del mundo. O sea, esos 15 kilómetros son la mayor brecha de salto de renta que existe a nivel continental en el mundo. Entonces, claro, es decir, oye, espera un segundo, yo ahí tengo 2 enclaves, ¿con qué los estoy defendiendo? Porque Marruecos sí que se está rearmando, ¿no? Entonces, lo que comentaba Jesús es, tenemos una política de defensa que pivota mucho más en torno a la idea de darle curro a la bahía de Cádiz o darle curro a los astilleros de Navantia o darle curro a no sé qué hostias, que a decir, oye, no, espera, es que una política de defensa va de defensa, no va de política industrial. Que esto es lo que no entiendo muy bien en qué momento sucedió. Bueno, en el momento en que nos metimos en Europa. O sea, fue con Europa. Fue con Europa. Fue cuando Europa dijo, a ver, lo que no puede ser es que yo te estoy dando fondos de cohesión para que montes unas bonitas en líneas de AVE y que cuando yo voy a la facultad y hay una plaquita ahí azul que pone esta biblioteca fue construida con fondos europeos, y Francia dijo, y luego tú que te vas a comprar bueno y bonito y barato de Estados Unidos. No, tú vas a comprar europeo. Y entonces cuando el ejército de tierra dijo que quería helicópteros de combate, dijo, yo quiero los Apache. Buenos, bonitos, probados y demás. Y en Europa dijeron, ¿a dónde vas? Y se compraron unos Tigre. Y entonces había un ministro que era de Albacete y dijo, ay, bueno, no, yo quiero una planta de aeronáutica en Albacete, que yo soy de allí.
Y entonces los franceses dijeron, pero es que yo te lo, ¿sabes? Si esto tiene un precio y tú me pides que montarlos en Albacete va a salir más caro. Y dijo, no, si yo quiero una planta aeronáutica en Albacete. Entonces el helicóptero franco-alemán, que era mucho más caro y peor, lo terminamos pagando aún más caro todavía porque se montó una fábrica en Albacete. Es que Y luego el ejército de tierra quería el helicóptero de transporte Black Hawk, el de Black Hawk derribado, y Francia dijo, ¿a dónde vas? ¿Pero tú no quieres que cooperación antiterrorista? Tú me compras el Super Puma, y llegaron unos Super Pumas que se llamaban coloquialmente los Mortadelos, porque había un terrorista de ETA alias Mortadelo, y entonces dijeron, mira, estos se han comprado porque nos apretaron las tuercas con el tema de ETA. Y entonces España terminó comprando el helicóptero Super Puma. Y luego España, claro, Puma casa. Super Puma se ha amortizado bastante porque lo usa Pedro Sánchez. Bueno, es Ah, verdad. es el de hoy. Es Es el verdad, de es ayer. verdad. Sí, bueno, claro, están pintados de verde los del ejército de tierra y luego están los de la Fuerza Aérea del Grupo 45 para llevar VIPs. Pero mira, la lista sigue. Por ejemplo, el avión de transporte... bueno, otra cosa divertida, el avión de transporte militar europeo. España se metió ahí. Y cuando España se metió en el consorcio Airbus, lo único que tenía España que aportar, lo que aportaba en la fusión de empresas, España ponía CASA, Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima, que estaba especializada en aviones de transporte militar. Y España diciendo, bueno, vamos a agarrar un poquito para que queden por lo menos oficinas de ingeniería, porque si no íbamos a meternos en un consorcio europeo que se iba a montar en Toulouse y en tal, pues sí, mira, por lo menos que los aviones de transporte militar se gestionen desde España. Entonces España se metió en ese proyecto y los franceses pedían 40, 50, los alemanes pedían 40, 50 y España decía, yo con una docena me vale. Y entonces dijeron desde Francia y Alemania, ¿cómo? ¿Que vamos a montar la línea de producción en España y tú solo quieres eso? No. Si tú quieres una línea de producción, por lo menos para justificar, compra. Y España compró 27 aviones de transporte. Y cuando se han comprado, y vino la crisis del 2008, dimos cuenta que con una docena nos valían y ahora está España intentando vender, quedarse con 14 y vender 13. Claro, pero fíjate, o sea, la paradoja de todo esto es que la movida esta coincide ahora con una situación que agrava el equilibrio previo de la globalización. En la globalización teníamos al supermáquina de Estados Unidos dispuesto a defender el equilibrio europeo contra Rusia, no sé qué, y la mayor parte del estado del bienestar que se creó en Europa en la segunda mitad del siglo XX procede de que nosotros tenemos subcontratada la defensa de nuestras fronteras. Es decir, nosotros podemos hacernos los longis con nuestras fronteras porque sabemos que cuando pasa algo de verdad, llega el ejército estadounidense con el sellito de la OTAN. Es la OTAN. Bueno, sí, es la OTAN, pero es la aviación americana, ¿vale? Y hace... Claro, la movida ahora... Ahí en Ceuta, o sea, la cuestión es que hay que esperar a que invadan efectivamente Ceuta y Melilla, No, porque, no, o sea, no. yo, ¿por qué hablabais esto? No sé si la OTAN, la Unión Europea, es que es una frontera europea, es que Ceuta y Melilla, es que es una frontera europea. ¿Por qué no hay un comisario europeo? Frontex está desplegada en Canarias y está desplegada en el ¿Por qué no ha Mediterráneo. habido un cargo político que se haya ido a Ceuta a decir, pero porque eso lo tiene que pedir el gobierno. O sea, lo que nos estamos pensando es que van a venir de la OTAN a salvarnos y la Unión Europea a salvarnos si España no se mueve. Es decir, Grecia o Polonia consigan que se muevan aquí y allá porque hay un señor que en Bruselas está recorriendo ese pasillos y de repente dice, oye, mira, haz un tuit de apoyo a España o a Grecia y decimos, ay, va, mira, la Unión Europea, todo el mundo detrás de la crisis está de Letonia. Ya, pero es que tú tienes que ver cómo se mueven los de Letonia por el pasillo. Habría que ver qué coño están haciendo hoy. Es decir, que hoy en O sea, ¿tú crees que el servicio exterior español es deficitario? Mucho. ¿Pero mucho. de ahora, de Sánchez o ya de antes? Esto viene de muy, muy, muy atrás. Esto viene muy, muy de atrás. Pero claro, es que si tú no tienes una concepción de quién eres, dónde estás, lo que eres, lo que hay que defender... O sea, yo lo que aquí salvaría... ¿Cuál es el lugar en el mundo de España? Lo que haría un poco de enmienda, y esto no es solo el servicio exterior, porque pasa también en otros altos cuerpos de la representación en el exterior, que no son solo los diplomáticos, es que tenemos un cacao con la misión del país. No sé si me explico. Oye, claro, Francia despliega la legión extranjera para defender una refinería en Argelia o en donde le salga de los huevos o en mitad del África subsahariana, porque dicen, no, los intereses de las empresas francesas son defender esto. Para que nosotros metiéramos
francotiradores o militares en los atuneros vascos que andaban operando en el Índico, era como que sí, pero que no. Y bueno, van a ir, pero no van a ir a disparar. No, ¿cómo que no van a ir a disparar? Joder, van a ir a defender el puto atunero y tendrán que pegar tiros. Y ojo, tristemente y trágicamente morirá gente. Porque es que el negocio, el business, va de eso. No porque tú lo impongas. Ojalá el mundo fuera diferente. Pero más allá de las fronteras de un país, lo que opera son otras normas diferentes a las de dentro. Nosotros dentro-fuera, que yo creo que está muy normalizado en la mayor parte de los países occidentales, convencionales, es decir, oye, hacia adentro, Estado de Derecho, ley, ciudadanía, modelo ético, virtud y su puta madre. Pero hacia afuera, tanques. Pero no porque tú quieras, sino porque no hay otra manera de interactuar con el mundo. E intereses. Yo lo que me cuesta muchas veces de entender, que yo creo que ese es el tema, es nosotros por qué claves nos movemos. Por ejemplo, con el tema de Israel o con el tema de Gaza, que es otro tema que estaba muy vivo hasta hace 2 días y ha venido lo de Marruecos a pasarle por encima. Sí. Pero tú habías escrito también... Aquí. Bueno, aquí, claro. El tema es que como ahora nos están penetrando por las fronteras de Ceuta y Melilla, tendemos a olvidar lo de Gaza. Pero lo de Gaza es todo el realineamiento que contaba Jesús antes de lo que estaba sucediendo en Israel, que yo creo que tú lo explicabas bien, es Israel estaba en una situación bastante complicada y vino Hamás, si no me equivoco, a salvarle la papeleta. Bueno, pero es que Hamás también tiene su interna y es lo que aquí no se cuenta. ¿Cómo su interna? Vamos a ver, aquí siempre nos cuentan, no, es porque Netanyahu no sé qué, pero vamos a ver, de la misma manera que hay un bloqueo... Tú eres pro-judío. Sí, vamos a decir, judío no. Israel. Yo es que te he visto tweets raros. Sí, a ver, sí. ¿Israel debe prevalecer? Sí, yo creo en el derecho de Israel a existir, que es lo que está en juego aquí. Es lo que está en juego aquí. Si la pregunta, tú resuelvas... Tú una vez... más cerca del micro, que te veo. ¿Israel debe prevalecer, Bernat? Sí. ¿Debe crecer? Ahí la pregunta. George from Burgos, ¿Israel debe prevalecer? Pero es que esto es una pregunta muy 2006. O sea, esto es una... Yo estaba viendo a la gente discutir esta semana y, joder, me siento eso de vuelta a 2006. Es maravilloso porque cada vez se te oye peor. Sí. O sea, el podcast... No, Jorge, quiero que entiendas una cosa. El podcast ha cambiado de estilo. O sea, no podemos aceptar esta puta mierda de sonido. No me podéis... ¿Podemos decir que Jorge está de corresponsal en Ceuta o en Gaza? Ahí, Voy a salir a la calle a ver si veo algún morito o algo y lo traigo. Y lo entrevisto. Un mena. Menas from Burgos. Mira que íbamos bien, ¿eh? Menas from Burgos. Íbamos bien. Oye, no, a ver, con algo habrá que repoblar Burgos, ¿no? Si no es con Menas, ¿con quién? Porque ceutíes. Con aragoneses no va a ser. Con ceutíes. O sea, claro, bueno, ojo a los catalanes huidos de Barcelona. Ese es un yacimiento demográfico. Ya, pero esa peña con gafas de pasta y con bracitos y tal, no sé si pueden venir aquí. Claro, es que no hay cine de autor en Burgos, ¿no? Perdona. No hay cine de autor, no hay... Pero si Burgos, bueno, yo creo que desde Gamonal y todo eso, ¿no? No, en Covarrubias hay unos chavales que han montado un centro cultural y ponen pelis de arte y ensayo y tal. Claro, si está para los catalanes está perfecto Burgos ya. O sea, Burgos... Está ya, vamos. ¿Y Gaza? Lo han reacondicionado. Entonces, Jesús, ¿la franja de Gaza, tú crees que podría atraer gente catalana? En plan, como, ¿se vive mejor en Gaza que en Barcelona hoy? ¿En Gaza hay colaus? En Gaza había hoteles de 5 estrellas con capital español. ¿Cómo? En Gaza había en el 2010-2011 hoteles de 5 estrellas con capital español, de una empresa de familia de una diputada del PSC. ¿Ves? Jorge. Pitido. 5 duritos. Pitido. 5 duritos a los israelíes y 5 duritos a los palestinos. En Gaza había... Sí, vamos a ver. Pero en Gaza tú... ¿Puedes hacer turismo en Gaza? ¿Hay negocio? La página de promoción turística de la autoridad palestina tenía una página de Gaza. Ahora está la URL de calidad. Cuando yo estuve en el año 2014, la última vez que hubo tortas allí, escribí sobre el tema y me busqué la página de promoción turística hablándote de las ruinas que había fenicias y de los hoteles, y había por ahí, buscas en YouTube y había promoción porque había playas donde estaban pues gente de fuera, porque
podías entrar desde la frontera de Egipto, que siempre están con esta cosa de la cárcel más grande del mundo y demás, pero es que no han visto un mapa, no han visto que hay una frontera con Egipto. La cuestión es cuando, después de la primavera árabe, llegan al poder los hermanos musulmanes, que es el movimiento de resistencia islámica. Siempre decimos Hamas, pero Hamas es un acrónimo de movimiento de resistencia islámica, que es la rama palestina de los hermanos musulmanes. Entonces, cuando estaban los hermanos musulmanes en el poder en Egipto, abrieron las puertas y allí entró de todo. Entraron coches de lujo de Libia, que es un tráfico enorme de decir, mercancías y demás, y fue una época que ahí entró de todo, y eso me imagino que sería la acumulación de fuerzas para el conflicto del 2012. Oye, y entonces, digo, porque yo aquí estoy súper perdido. A mí hubo un momento en que lo de Israel, como lo de Jorge, que me interesaba mucho. Luego ya asumí que se van a cuidar solos, que además mi opinión es irrelevante a todos los efectos y que los israelíes no necesitan mi apoyo para nada, a pesar de que se lo doy, ¿eh? O sea, tú estás a favor de... Yo creo del expansionismo también. Yo creo que el expansionismo es un poco como la típica patada en los cojones de... es que quiero decir, sabiendo... O sea, es un puntal de Occidente, aquello. Aquello es Occidente, ¿vale? Es la única expresión para mí de un Occidente en lo que es Oriente Medio, un Occidente verdadero. O sea, quiero decir, concepto de ciudadanía, libertades y derechos y demás, ¿no? Es decir, voto, democracia, libertades, quiero decir, orgullo, el orgullo gay. O sea, quiero decir, no hay ninguna expresión semejante de ciudadanía como la que hay en Israel. Lo que pasa es que está constantemente tensionado por un estado de guerra y eso le hace, evidentemente, cometer excesos entendidos como lo que yo percibo desde aquí, desde el sofá de mi casa. Entonces, sí que creo que... Jesús. No. Que sí que creo que hay que ser justo con lo uno y con lo otro. Es decir, oye, ¿Israel es el tipo de sociedad en la que yo me iría a vivir? Ni de coña. Es decir, yo no me iría a vivir a un sitio donde de repente hay cohetes volando por encima de mi casa. Ahora bien, Israel nace, y esto hay que decirlo, porque nosotros matamos a 6 millones de sus abuelos, tío. En Europa se mataron a 6 millones de sus abuelos y aquí no dijo ni Perry nada. Es que no dijo nadie ni Perry. Entonces, ¿qué legitimidad moral tengo yo ahora para decirles, oye, no, es que, claro, es que las cárceles secretas, es que, claro, joder, es que la policía no sé qué, es que, claro, y tú dices, ok, pero cuando está, o sea, un israelita te va a mirar a los ojos y va a decir... Me parece de puta madre tu opinión, mira, la apunto aquí en este bloque de hielo, lo dejo al sol y me parece muy relevante. Ahora bien, cuando a mi abuelo lo estaban metiendo en una puta cámara de gas, ¿sabes lo que estaba haciendo tu abuelo? Limpiarse las putas uñas. Entonces, ahora, mira, vamos a hacer una cosa, no me toques los huevos y déjame tranquilo. Y claro, yo eso lo respeto, en el sentido que Israel, evidentemente, trabaja su relación con Estados Unidos, trabaja su autodefensa, allí hace la mili, todo perro pichichi y todo el puto mundo tiene un fusil. Y me parece una cultura muy interesante decir, mira, como no sabemos si va a haber cualquier episodio antisemita en cualquier parte del globo, que todos los judíos del mundo sepan, y que lo sepan porque aquí estamos, que no vamos a volver a no tener un sitio a donde ir. Entonces, si mañana hay un episodio antisemita en Alemania, Estados Unidos, Canadá, los judíos de ese sitio van a poder coger un puto barco e irse a un sitio donde hay tanques. Entonces, por eso creo que Israel debe prevalecer. Porque me parece que es una reserva moral y espiritual de una cosa que sucedió y que nos cambió como cultura europea. Es decir, el genocidio, perdón, el holocausto fue la primera vez que en Europa se utilizaron procesos tecnológicos y logísticos industriales para acabar con una raza, o con una etnia, o con lo que cojones sean los judíos. Pero se aplicaron mecanismos logísticos e industriales para acabar con ellos. Y entonces... Y luego culpando durante los 50 y los 60 que si los judíos se habían contemporizado, que si no se habían rebelado suficientemente vehemente, ¿no? Sí. Contra Hitler, que es que habían intentado buscar una solución intermedia, entonces yo entiendo que... Los tratamos como a cerdos. Sí. Los tratamos como a cerdos, como a animales, como a pollos. Tratamos a los abuelos de esta peña como si los metes en una cadena de producción para tratarlos como gallinas. Entonces, mira, chico, yo lo siento mucho, me parece muy bien, o sea, quiero decir, tengo un debate razonable sobre esto, pero entiendo que me miren a los ojos y me digan, fuck you. Jorge. No, creo que lo hablamos la última vez que vino Triana. Durante años y años y años,
nos han repetido desde los prescriptores, el establishment de las relaciones internacionales, la ONU, la Unión Europea, el Papa, Solana, todo Cristo nos ha dicho que este era el problema fundamental del mundo, que esto había que arreglarlo porque si no se arreglaba esto no se podía arreglar nada en el mundo. Si había un tío en Kabul que ponía una bomba era porque existía Israel. Si había un tío no sé dónde, en Tayikistán, que estaba cabreado y cogía un fusil y mataba a 20, era porque existía Israel. Y lo que hemos visto durante los últimos años es que una serie de países han ido haciendo las paces de manera más o menos explícita, países árabes, quiero decir, con Israel, y aquí no pasa nada. Y el año pasado, o hace unos meses, vimos que el propio Marruecos empezaba a tener vuelos comerciales con Israel. Y estaban como locos los israelíes por ir a hacer turismo a Marruecos. Y al final, todo este invento de que los árabes fuera de Palestina estaban muy preocupados por el tema de Israel, y era el tema que les afectaba a su autoestima como cultura, o como religión, o como pueblo, y que no les podía dejar desarrollarse tranquilos porque era una cosa que tenían clavada, pues resulta que es un invento. Los primeros que durante 60 años o 70 no se han preocupado de los refugiados palestinos son los países árabes, que jamás les han permitido integrarse en sus países, y ahora lo que estamos viendo es sencillamente un proceso de normalización que tendrá, yo creo, evidentemente estallidos, porque los palestinos pues siguen puteados en muchos sentidos, y habrá estallidos y periódicos, y además hay unas organizaciones que ya se preocupan de que haya estallidos porque viven de gestionar la violencia, pero este cuento que nos han contado durante años y años y años, pues resulta que era eso, un cuento, una cosa que se repite pues porque suena bien o porque te evita generar otro tipo de análisis o de discursos. Yo fíjate que respecto de cuentos, yo creo que hemos hablado de esto, Jorge, que es las narraciones mitológicas respecto de los temas, ¿no? Por ejemplo, judíos y palestinos. Y hay una narración mitológica que se transfiere de abuelos a padres a hijos, y dentro de 20 años seguiremos contando las mismas matracas cuando aquello es muy diferente. Se contaron narraciones mitológicas a torcer y a esparcer con el mayo del 68, que esto lo contaba toda esta nueva izquierda de los 80. Se contaron narraciones mitológicas con la movida madrileña. ¡La movida madrileña! Allí estaba todo el mundo viendo a Almodóvar y tal. Luego te das cuenta que la movida madrileña fue una cosa de pijos, de chavales pijos de Madrid y tal. Nosotros hemos vivido una de estas narraciones mitológicas, el puto 15M. O sea, vosotros, quiero decir, ¿os dais cuenta de la reconfiguración de la memoria que se ha producido durante estas últimas semanas con el tema del 10º aniversario del 15M? Tío, yo he flipado. Me gustó mucho un artículo que tú escribiste, que me gustaría que resumieras mínimamente, donde explicas un poco lo de llegar tarde a las cosas. Jesús, cuéntanos. 15M. Pues esto lo cuento yo cuando estaba arrancando el 15M, y además creo que había sido incluso antes de las elecciones famosas, porque el 15M fue unos pocos días antes de unas elecciones que fueron regionales. Municipales. Bueno, pues la cosa es que yo entro en sociología, en un momento que está el mundo en cambio. Precisamente yo piso la Facultad de Sociología por primera vez el 6 de octubre del año 99, y el 30 de noviembre tiene las manifestaciones en Seattle. Y yo miro a mi alrededor en la facultad y veo a los paleomarxistas dando por saco con lo de la clase obrera en Canarias, 70% sector servicio. O sea, me están hablando de obreros industriales en una de las regiones más terciarizadas. Y yo les digo, oye, si queréis realmente cambiar el mundo, ¿no creéis que es hora de reinterpretarlo y entenderlo mejor? Si queréis realmente operar sobre la realidad de una forma. Y me doy cuenta de que... Aquí se nota que el tío tiene lecturas marxistas. Hombre. Viene de ese mundo, ¿eh? Yo vengo de la lecturaza. De la teología de la liberación. Claro. Yo vengo de la teología de la liberación. Hombre, como canario, no esperábamos ver eso. Oye, pero ¿hay teología de la liberación en Canarias? Estoy hablando de los 90. Pero allí con tanto bañador, tanto culazo y tal... Pero su cercanía con... todo el ámbito venezolano y todo esto tiene que... Oye, me encanta porque me está llamando Clara Rama San Miguel. ¿Voy a abrirla? Sí, vete a abrirla, por favor. ¿Hacemos así algo...? Sí, súper improvisado. ¿Súper improvisado? Espera, Jorge. Clara. Sí, hola. Hola, creo que te va Bernat, que es catalán, o sea que le reconocerás por las gafas de pasta que lleva, que te va a bajar a buscar, ¿vale? Pero dile que es que... Vale, o sea, es que estoy como en lo que creo
que es la puerta, pero no. La segunda planta. La ya, segunda ¿no? planta ya, bueno, es que Vale. se nota que es filósofa, macho. Sí, vale. Escucha, Clara, te va a abrir la puerta a Bernat, que a pesar de que te abra la puerta, es el dueño de esta milonga, ¿vale? Yo solo traigo Vale, pero me dices que agua, abro la puerta. Eso sí que es una invasión. Venga, un abrazo, te veo ahora.